Monterrey, 1921. México salía apenas de una década de revolución. Las carreteras eran malas, el ferrocarril era el rey del transporte y la mayoría de los alimentos que consumían los mexicanos se producían en pequeños talleres o panaderías locales. En ese contexto, tres hermanos regiomontanos tomaron una decisión que cambiaría para siempre la industria alimentaria del país. Alberto, Ignacio y Manuel Santos González compraron el 50% de las acciones de una pequeña fábrica de galletas y pastas llamada Lara S.A., ubicada en Monterrey. La rebautizaron como Lara y Santos S.A. Con eso arrancaron. 3 hornos. 150 trabajadores. Nada más. La mayoría de los productos horneados se elaboraban en panaderías de barrio, con recetas que cambiaban de una ciudad a otra y de un establecimiento al siguiente. Gamesa apostó desde el principio por algo diferente, producir el mismo producto, con las mismas características, una y otra vez. 4 años después, en 1925, los hermanos Santos compraron la parte de los socios restantes y se hicieron dueños completos de la operación. Alberto, con apenas 20 años, asumió la presidencia de la compañía. Cambiaron el nombre a Fábrica de Galletas y Pastas S.A. y comenzaron a expandirse gradualmente hacia otras regiones del norte del país, apoyándose en la infraestructura ferroviaria que Monterrey ya tenía desarrollada. Hay un dato que vale la pena mencionar aquí: una de sus apuestas principales desde el inicio fue la Galleta María. Un producto que no nació en México ni en Monterrey. La Galleta María fue creada en Londres en 1874 por la empresa inglesa Peak Friends, para conmemorar el matrimonio entre la Gran Duquesa María de Rusia y el Príncipe Alfredo I de Sajonia-Coburgo-Gotha, hijo de la Reina Victoria. Décadas después esa receta llegó a México, y los Santos González la adoptaron como uno de sus productos centrales. Una galleta nacida para la realeza europea terminaría convirtiéndose en el acompañante del café de millones de familias mexicanas. Cuando llegó la Gran Depresión de 1929, Gamesa llevaba apenas 8 años operando. El colapso económico que comenzó en Estados Unidos se extendió rápidamente por todo el continente, afectando el comercio, la inversión y el consumo. Para una empresa joven en una industria todavía pequeña, aquello representaba una prueba de supervivencia. Sin embargo, las galletas tenían una ventaja que pocas categorías podían presumir en ese momento: duraban. En una época donde la refrigeración doméstica era un lujo y los alimentos frescos se echaban a perder rápidamente, una galleta podía transportarse, almacenarse y venderse durante semanas. Eso reducía desperdicios y facilitaba la distribución en un país con infraestructura limitada. Gamesa no solo sobrevivió la crisis. Salió de ella con una operación más consolidada y con claridad sobre lo que tenía que hacer a continuación: crecer hacia el resto del país. En 1948, Alberto Santos tomó la decisión más importante hasta ese momento en la historia de la empresa. Cambió el nombre de la compañía a Galletera Mexicana S.A. y ordenó 2 movimientos simultáneos: la construcción de lo que hoy se conoce como Planta Monterrey y la adquisición de instalaciones en otras ciudades del país. Una fábrica puede producir miles de cajas al día. Si no existe una red capaz de moverlas y colocarlas frente al consumidor en tiempo y forma, la producción pierde valor. Gamesa entendió eso antes que muchos de sus competidores y comenzó a construir presencia física en distintas regiones del país, primero en el norte, luego avanzando hacia el centro. El contexto también ayudaba. Durante los años 40, la Segunda Guerra Mundial había impulsado indirectamente el crecimiento industrial de México. La producción nacional aumentó en múltiples sectores y el gobierno comenzó a proteger la industria local frente a la competencia extranjera. Para una empresa como Galletera Mexicana, eso significaba un mercado relativamente abierto y todavía poco explotado. Si lograba llegar antes que la competencia a más puntos de venta, tendría ventaja durante años. Durante los años 50 y 60, México vivió una etapa de crecimiento económico sostenido que los historiadores llamarían después el milagro mexicano. Las ciudades crecían, el ingreso de muchas familias urbanas aumentaba y comenzaba a consolidarse una clase media con patrones de consumo completamente distintos a los de generaciones anteriores. Por primera vez, millones de familias compraban no solo lo básico. También adquirían productos empacados, refrigerios y alimentos procesados de manera habitual.
Las galletas pasaron de ser un artículo secundario a convertirse en parte del consumo cotidiano. Gamesa respondió con dos movimientos importantes. El primero fue ampliar su portafolio. Ya no bastaba con ofrecer una sola galleta, había que cubrir distintos segmentos de precio, sabor y ocasión de consumo. El segundo fue invertir en publicidad. Primero en radio, luego en televisión, que comenzaba a expandirse por todo el país. Fue precisamente en esa época cuando productos como las Marías empezaron a volverse reconocibles a nivel nacional. No solo por su sabor, sino por su presencia en medios y por la consistencia con que Gamesa los distribuía. En 1978, Galletera Mexicana S.A. tomó una decisión de identidad que marcaría toda su etapa siguiente, cambió su nombre a Gamesa, siglas de Galletera Mexicana Santos. Con ese cambio llegaron dos movimientos que transformaron la forma en que la empresa se comunicaba con el mercado. El primero fue el diseño de la icónica G del logotipo, desarrollada por el diseñador holandés Arie Johannes Geurts Verstegen en 1979. El segundo, y quizás más importante para el mercado mexicano, fue la creación de Don Galleto. El personaje, inspirado en los maestros galleteros de la empresa, fue diseñado por el publicista regiomontano Rafael Fierro. Durante toda la década de los 80, la botarga de Don Galleto recorrió supermercados y centros comerciales de todo el país, convirtiéndose en uno de los personajes publicitarios más reconocidos de México. Al mismo tiempo, Gamesa firmó colaboraciones con empresas internacionales de renombre, entre ellas Nabisco y Gerber, lo que le permitió acceder a tecnología, procesos y formatos de producto que no estaban disponibles localmente. Esas alianzas también abrieron conversaciones con el mercado internacional que serían relevantes años después. También fue en esa época cuando Angélica María, conocida como la novia de México, se convirtió en la cara de la empresa y acuñó el eslogan que quedaría grabado en la memoria colectiva del país: si no es Gamesa, no es la auténtica María. Esa frase no era solo publicidad. Era una declaración de posición en el mercado. Gamesa era el original, todo lo demás era imitación. Gamesa no es la auténtica. María. Para finales de los 80, la empresa ya dominaba buena parte de la industria galletera mexicana. Tenía plantas en varias ciudades, una red de distribución que llegaba a prácticamente todo el país y marcas reconocidas por millones de consumidores. En octubre de 1990, Gamesa S.A. se integró al consorcio PepsiCo. Fue un movimiento que muchos vieron venir. Lo que PepsiCo compró en 1990 no era una empresa en desarrollo. Era el líder absoluto del mercado. Para ese momento, Gamesa controlaba más del 50% del mercado mexicano de galletas. Era una posición dominante que pocos competidores nacionales o internacionales habían logrado replicar. Para PepsiCo la operación tenía sentido claro. Gamesa tenía marcas establecidas, infraestructura productiva en varias regiones del país, una red de distribución consolidada y décadas de relación con el consumidor mexicano. Construir todo eso desde cero habría tardado décadas y costado infinitamente más. Para Gamesa, la integración significaba acceso a recursos financieros, tecnología de producción, capacidad de inversión y una estructura global que pocas empresas mexicanas podían igualar. Y, a diferencia de otras adquisiciones donde la marca absorbida desaparece gradualmente, PepsiCo mantuvo el nombre Gamesa intacto. La razón era simple. El valor de esa marca en México era demasiado grande para arriesgarlo. Con PepsiCo detrás, Gamesa aceleró su estrategia de crecimiento. En noviembre de 2001, PepsiCo adquirió The Quaker Oats Company a nivel global, lo que en México se tradujo en la integración de Quaker Alimentos a la estructura de Gamesa, formando la alianza Gamesa-Quaker. Con eso, la empresa dejó de ser exclusivamente una galletera y entró a la categoría de alimentos integrales y cereales. En 2003 llegó otro movimiento importante. Gamesa adquirió el 75% de Maizoro, una de las marcas de cereales más conocidas del país. Con esa compra, la empresa amplió su portafolio y su presencia en un segmento completamente distinto al de las galletas, consolidando su posición como empresa multicategoría dentro del portafolio de PepsiCo en México. La expansión también fue geográfica. Gamesa comenzó a exportar sus productos a Estados Unidos, Centroamérica y algunos países de Sudamérica, llevando marcas como Marías, Emperador y Chokis a comunidades de consumidores latinos fuera de México. En 2021,
PepsiCo anunció una inversión de 3.400 millones de pesos destinada en parte a expandir la distribución en Estados Unidos, con nuevas rutas en Texas que llegarían a 5.800 tiendas minoristas y la instalación de 5.500 nuevas unidades de muebles en puntos de venta. Hoy Gamesa opera desde 5 plantas ubicadas en Monterrey, Celaya, Mérida, Ciudad Obregón y Ciudad de México, además de 4 instalaciones adicionales en Estados Unidos, Guatemala y Costa Rica. Produce 8.500 toneladas de galletas por semana y emplea directamente a más de 51.000 personas en México. Su red de distribución mueve 520 tráileres diarios cargados con producto. Llega a más de 650.000 clientes cada semana a través de 100 centros de distribución. Los productos de Gamesa pasan por más de 1 millón de tienditas antes de llegar a la mesa de las familias mexicanas. Y solo durante la Cuaresma, las ventas de saladitas aumentan un 40%, lo que habla de que tan profundo está el producto dentro de los hábitos y tradiciones del consumidor mexicano. Empezaron con 3 hornos en Monterrey en 1921. 100 años después son el fabricante de galletas número 1 de México y una de las operaciones alimentarias más grandes de América Latina. Gamesa no solo ganó el mercado de las galletas en México. Consiguió que los mexicanos discutan entre sus propias marcas sin darse cuenta. Y hasta aquí la historia de Gamesa. Ahora cuéntame en los comentarios, ¿cuáles son tus galletas favoritas? También puedes dejarnos sugerencias para futuros videos en la sección de comentarios. No olvides suscribirte, darle like y activar la campanita para no perderte ningún contenido. Gracias por acompañarnos en la Retrocrónica, nos vemos en el próximo video.